Seguimos en Ciudad Viva y lo hablábamos más temprano, Pilar. Este estudio, Entramando Barrios, surgió en el día de ayer y vino a traer un poco de realidad a un tema que ha sido tema de conversación de las mesas desde hace más de una semana. Las ollas forman parte de nuestras conversaciones diarias y tenemos datos. Entramando Barrios es un estudio, un relevamiento de ollas y merenderos en Uruguay 2021-2022, pero tiene un antecedente, un primer relevamiento que se hizo en el 2020 y de esta manera este estudio nos permite sacar conclusiones. Y para sacarlas de una forma documentada, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Camilo Sino, uno de los investigadores de este grupo de la Facultad de Ciencias Sociales que realizó, y a Cecilia Sarasola, de la Coordinadora de Ollas, para también regalarnos esa parte de realidad desde los territorios. Bienvenidos, gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Por favor. Y uno de los primeros datos que surgen y que realmente han sido destacados por todos los colegas es esto de la reducción del número de ollas, merenderos y también de operadores, pero esto de que se mantiene prácticamente el número de viandas mensuales que se brindan en estos centros. ¿Es así? Sí, es cierto que se redujo en un 16% la cantidad de iniciativas que habían respecto a 2020, junio-julio de 2020, pero también hay que entender un poco más del fenómeno, qué es lo que sucede, ¿no? Cuando estudiamos en ese año, lo que veíamos que un 60% de las experiencias estaban en el interior y un 40% en Montevideo. Eso se revirtió, se invirtió completamente como un espejo y ahora es un 60% de las iniciativas que están en Montevideo y 40% en el interior. Y ahí vemos, por ejemplo, que en Montevideo en realidad el número de ollas y merenderos aumentó respecto a 2020. En el interior sí se cerraron varias iniciativas y eso, bueno, también exige poder interpretarlo, poder comprender un poco más qué fue lo que sucedió en esos momentos. Creemos que un aspecto importante que lo puede explicar tiene que ver justamente con la existencia de redes de ollas y merenderos. Las redes, de alguna forma, funcionan como un sostén para las iniciativas, ¿no? Que permiten compartir recursos, pero también ponerse en contacto, poder resolver problemáticas y poder generar un mejor posicionamiento frente a otros interlocutores, por ejemplo, los organismos públicos. Claro, ¿y cómo es que se da ese crecimiento? Vos decías parte de ese crecimiento de Montevideo por las redes. ¿De qué manera, qué otra explicación tiene si está vinculada a, por ejemplo, los mayores niveles de pobreza, mejor organización? Porque en el trabajo también analizan las redes que no son solo de Montevideo, sino también en Salto y Río Negro. Pero enfocándonos a Montevideo, ¿cómo es esa distribución, además de los merenderos y de las ollas, si cambió en este tiempo, en estos 2 años? Bueno, identificamos una cuestión que es interesante, que es que en 2020 la mayoría, alrededor de un 62%, eran solamente ollas, ¿no? Un 60% solamente funcionaban como ollas. Y algunas funcionaban como ollas de merenderos y otro número mucho más pequeño como merendero. Después de estos 2 años, eso fue cambiando un poco y lo que vemos es que hay una combinación más grande, ¿no? de ollas que también funcionan como merendero y solamente algunas que son solamente merenderos, y eso tiene que ver con varias cosas. Una es que los recursos que se necesitan para poner a funcionar un merendero son menores que los que se necesitan para una olla, o también lo que lleva el tiempo, la energía, la cantidad de personas que se necesitan para preparar una olla es menor que la de un merendero. Entonces ahí eso puede en parte explicar ese corrimiento. Y por otro lado también creemos que los merenderos tienen como una atención más específica hacia la infancia y hacia la adolescencia, ¿no? En ese sentido, creemos que también puede haber como un foco, decir, bueno, ante esta situación de emergencia social, ¿no? de hambre, también hay un foco de poner la atención en esa población. En esa población que otros estudios han dado cuenta de esa infantilización de la pobreza en la que el Uruguay sigue avanzando. Pero Cecilia, vos sos una de las representantes de la coordinadora, ya precisamente que en ese corrimiento hacia los merenderos, el estudio habla también de una mayor participación de las mujeres. Este rol de cuidadoras es visible también en el trabajo en el territorio. Sí, más allá de los estudios académicamente logrados, y ya hay otros estudios en este sentido, es como nosotras lo vivimos desde dentro de la organización, ¿no? La mayoría de las ollas y los merenderos, lo sabemos nosotras que estamos ahí, están conformadas y sostenidas por mujeres, por jóvenes, por compañeras que sostienen las iniciativas. Claro, en el caso tuyo estás
integras esa coordinación de ollas en Montevideo. Además estás en la olla de Ciudad Vieja. Particularmente, o sea, todas las personas que participamos de la coordinadora estamos en alguna olla. No, por eso, o merendero, ubicado ¿no? la Yo de estoy en la olla Vieja. de Ciudad Vieja. Y te quería preguntar lo siguiente, porque una de las cuestiones que sale en el estudio tiene que ver con esa transición que también estaba haciendo referencia a Camilo, de que dejaron de ser algunas solo ollas para convertirse en merenderos. ¿Cómo es el caso de ustedes? Y sobre todo, ¿es solo comida o también que ha pasado en otra transición de algunos puntos? ¿Buscan apoyar en otro sentido a las personas que están en esta situación de vulnerabilidad? Sí. Particularmente en Ciudad Vieja funcionan varias iniciativas, ¿no? Funcionan en este momento 6 iniciativas entre ollas y merendero. Solo en Ciudad Vieja, que parece muy chiquito, hay 6 iniciativas en este momento funcionando. La olla de Ciudad Vieja, que es la que yo participo, siempre funcionó y no dejó de funcionar solo como olla, pero también porque particularmente hay a 2 cuadras un merendero con una organización bastante potente que también asiste al barrio, comparte con el barrio desde su función. Entonces eso hace que se compense un poco la organización, que nosotros funcionemos como olla fuerte, llegando a muchos vecinos y vecinas los domingos, con muchísimas porciones de comida, y los sábados el merendero, desde otro grupo de vecinos organizados, comparte también con una cocinada muy potente a muchísimos vecinos y vecinas. ¿No reciben sueldo ni nada? No. No. La tarea es absolutamente solidaria. La tarea es absolutamente solidaria, sin lugar a dudas. Estamos organizados de esa manera, también con las otras ollas que funcionan el resto de los días, pero los fines de semana se hace sentir mucho eso, ¿no? Que el merendero funciona muy fuertemente, llegando muchos vecinos y vecinas los sábados y nosotros los domingos. Eso en cuanto a las iniciativas, en cuanto al alimento. Después, sí nos hemos visto en la necesidad, por la misma experiencia de estar en el barrio todos los días, de llegar a otros lugares, ¿no? y de responder, de dar respuesta a otras necesidades, a otras ayudas que necesitan los vecinos y las vecinas, en cuanto a cuestiones de salud, en cuanto a cuestiones de vivienda, de refugios, de buscar una pensión, de conseguir ropa, de contener algunas situaciones complejas, familiares, que se terminan comentando en la olla porque hay gente que lo está pasando mal. O sea, hay muchas necesidades, hay muchos derechos vulnerados que lo estaban hace mucho tiempo, pero que en este momento, como de repente no hay asistentes, no hay políticas sociales, no existe más el SOCAT en el barrio, la gente no tiene a dónde acudir y terminan volcando todas esas necesidades en los vecinos que ven organizados dando una mano en la olla. Claro. A los periodistas nos encantan las cifras, ¿no? Y tendemos a preguntar de la parte cuantitativa, qué es fuerte y qué es contundente y que parece un dato de la realidad, es muy contrastable, ¿no? Pero el estudio también tiene una parte cualitativa de las formas de organización y ha habido una constante, o al menos una de las cosas que destaca el estudio, es una tendencia a buscar escapar de lo meramente asistencialista, al encontrar otras facetas de construcción colectiva para que esa otredad no es el vecino que solamente ayuda al otro, como a veces tendemos a pensar desde el afuera, no tan afuera, pero sino que son vecinos involucrados construyendo en forma conjunta y lo que decía Pilar, otras iniciativas de lectura. ¿Es así, Camilo? Sí. Nosotros encontramos que aproximadamente la mitad de las ollas y merenderos, las personas que organizan también se alimentan de ahí, siempre, ¿no? Y después hay un porcentaje de alrededor de un 18% de que a veces se alimentan en ese lado. Y eso es importante para comprenderlo, ¿no? Que no se hace la olla de merendero solamente para otros, sino que muchas veces es para sí y para otros, ¿no? Tiene también mucho que ver con que aproximadamente la mitad de las iniciativas son vecinales, ¿no? Y hay otro tanto que son familiares, juntas entre las vecinales y las familiares llegan a un 72%. Y eso tiene mucho que ver con una forma política, ¿no? Que es de lo comunitaria, que es de lo popular, que las personas se organizan para atender a las necesidades que no están resueltas, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, esta investigación que estamos presentando ahora, este informe que tiene, junto con el relevamiento, con la encuesta, también tiene una contextualización de lo que ha sido la política pública
pública en relación a las ollas y merenderos de 2020 hasta ahora, pero también tiene 3 informes sobre 3 redes, la de Salto, la de Río Negro y la del Cerro. Y por ejemplo, en el Cerro encontramos con que la mayoría de las personas que llevan adelante las ollas y merenderos son mujeres, para arrancar, y son personas que han participado de la construcción de sus barrios, ¿no? Desde la construcción de sus casas, desde traer el agua, la luz, las calles, organizar un club de baby fútbol. Son personas que están involucradas y forman parte de la construcción de su hábitat, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es interesante también de cómo las ollas y merenderos no son aparte, sino que se entraman junto con ese montón de relaciones que tienen que ver con la producción de lo común, que le decimos nosotros, ¿no? De esas relaciones sociales que atraviesan a las personas y tienen que ver con la reproducción de la vida. ¿Y qué pasa con de dónde viene el sustento y los recursos de cada olla? Le voy a preguntar esto a los dos. En el caso puntual, porque me parece que siempre el ejemplo hace a la cosa, y después, en general, ¿de dónde reciben los insumos? Bien. No sé si querés, Cecilia, tú empezar. En el caso puntual de la olla en la que yo participo, sí, nosotros fundamentalmente nos abastecemos con donaciones de los vecinos y las vecinas. No fundamentalmente de la Intendencia ni del MIDES. Recibimos mensualmente una colaboración a través del Plan ABC, no recibimos nada del MIDES, y fundamentalmente con colaboraciones de los vecinos y las vecinas. Si bien la olla... ¿No reciben por opción o por qué? Por opción, sí. En ningún momento, ninguna de las ollas de la zona recibió en ningún momento nada del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y a nivel general, Camilo? Bueno, ahí podríamos hablar un poco lo que dice la encuesta y otro poco lo que hemos visto en los estudios más cualitativos, ¿no? Nosotros le preguntamos a las iniciativas de dónde provenían los recursos y que nos listaran todas las menciones, ¿no?, de los recursos. Entonces, por ejemplo, el 50% nos dijo que recibían insumos del Plan ABC, de la Intendencia de Montevideo. ¿Se escucha bien? Sí, yo soy la que estoy con la cuca, no se escucha. El 43% nos dijo que recibían de particulares. El 39% nos dijo que también recibían de Uruguay Adelante, y el 25% nos mencionó que recibían de vecinos y vecinas, ¿no? Pero después también preguntamos de todas esas, ¿cuál es la principal? ¿No? Y en Montevideo nos dio que para el 42% de las iniciativas, la principal consideraban que era el Plan ABC, ¿no? Después un 20% consideró que la principal era Uruguay Adelante, y después un 12% que podía ser la red o coordinadora. Pero eso nos da como una imagen que, si bien tiene unos números que son importantes para vislumbrar algunas cosas, después hay especificidades que son importantes. Por ejemplo, en el caso de Salto, el colectivo de ollas de Salto tiene un acuerdo firmado en 2021 con la Intendencia, que un dinero que corresponde al tarifado, a la zona tarifada, que no se ha modificado en todo este tiempo, mensualmente, ese dinero lo ejecuta la coordinadora y el colectivo de ollas de Salto. Y lo que le permite hacer es administrar esos recursos de la manera que más le conviene, ¿no? Hacer distintos manejos, por ejemplo, elegir los proveedores, elegir qué producto, poder cambiar de producto, chiclear la plata, como dicen ellos, ¿no? Estirarla de alguna manera, y eso le da cierta autonomía, si bien son dependientes de ese dinero, le da cierta autonomía para manejar los recursos. Bien distinto es lo que sucede en otras redes, ¿no? Por ejemplo, Cecilia hablaba de la red del sur, donde lo que provienen de golpe de los vecinos, de recursos particulares, es mucho más importante de lo que puede suceder en otras redes de la periferia, donde está mucho más concentrado en lo que proviene de los organismos públicos, ¿no? De la Intendencia, del Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes, estamos por terminar esta preciosa conversación que agradecemos mucho. Están ustedes haciendo cosas muy importantes para los vecinos y destinaron un tiempo para venir acá a explicarlo, así que muchas gracias. Pero esto me viene a la mente lo de la cocina por parte de los militares, ¿no? ¿Qué cambio significa eso con respecto a lo que ustedes nos están relatando? Sucede en la vida diaria de las ollas. Pero, ¿ustedes tienen noción qué sucede con este estudio? ¿Le llega a la Intendencia, le llega al Ministerio de Desarrollo Social estos dos relevamientos? Yo creo que sí. Yo si tuviese un lugar en la política pública, me interesaría muchísimo conocer esto, ¿no? Sobre todo cuando lo que se ha dicho es que no hay conocimiento, no hay información sobre el tema. Me parece que acá la Universidad de la República tiene un rol que es muy importante,
de producir conocimiento, un conocimiento que aporte a la sociedad, que pueda ser en diálogo con los actores sociales que son protagonistas de esto y que permita reflexionar, permita pensarnos a nosotros como sociedad, cómo actuamos, cómo son las políticas, qué cosas podríamos hacer y qué cosas podemos hacer como sociedad organizada también, que eso es una de las cosas que más nos interesa a nosotros, ¿no? Poner en relieve todo lo que tiene que ver con lo que hacen las personas en sus barrios para la sostenibilidad de la vida. Y capaz que lo otro que está bueno también poder transmitir es que en algunos territorios la Universidad de la República también ha tenido un rol importante en lo que ha tenido que ver con el acompañamiento y la conformación de redes de ollas. En Salto está el grupo del Centro Regional que tuvo un papel importante en la conformación del colectivo. En el Cerro, por ejemplo, también. El grupo que está en el Apex también ha tenido un rol importante en eso y nosotros creemos que es una universidad que esté comprometida con la sociedad y que aporte en ese sentido. ¿Cómo han vivido toda esta discusión que se ha generado en torno a las ollas, a qué lugar ocupan, a cómo tienen que recibir los insumos? Digo, que me imagino desde distintas partes, pero desde la academia y desde quienes llevan adelante de forma honoraria esta tarea. Para nosotros y para nosotras ha sido bastante duro, porque somos vecinos y vecinas, personas comunes y corrientes de los barrios. No somos intermediarios, eso es algo que a mí particularmente me ha chocado bastante estos días. No somos intermediarios ni intermediarias. La coordinadora de ollas no es un intermediario entre el MIES y las ollas. La coordinadora de ollas somos los vecinos que cocinamos. Yo soy la que carga todos los domingos los 25 kilos de lenteja para que lleguen a la olla. O sea, yo no soy intermediaria de nadie, nosotros somos los que cocinamos. Y eso pasa con todos los compañeros y las compañeras que participamos de la coordinación de todas las ollas y merenderos de Montevideo. Ha sido bastante duro todos estos días, que seamos tratados de un montón de cosas y con un montón de calificativos, cuando en realidad no somos más que vecinos y vecinas, personas comunes y corrientes solidarias que realizamos esta tarea en un principio porque vimos una necesidad emergente y no le visibilizamos ahora un final. Entonces estamos realmente muy cansados y muy cansadas y sentimos de todo corazón que no nos merecemos todo esto que se está suscitando en estos últimos días. Camilo, no sé si tenés una opinión, sé que vos representás a la academia, pero además en este estudio que hicieron, pero me imagino que también debe haber conversaciones, sí. Porque la universidad, como vos mismo decías, está metida en distintas áreas, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando desde el inicio de la pandemia en relación a este tema, con este equipo de la Universidad de la República. En el 2020 estuvimos en Rocha, y llegamos en un momento muy particular que tenía que ver con que había una red incipiente que se estaba formando en ese momento, sí. Y que se desarticuló. Y pesó mucho en la desarticulación de esa red y en el cierre de las iniciativas el papel que tuvieron los organismos estatales. En ese momento era la previa de las elecciones departamentales, entonces había una tensión muy grande entre los partidos políticos que tensionaron a las organizaciones de ollas y merenderos que estaban por fuera de un interés partidario, porque las ollas se identifican políticamente pero no de manera partidaria. Uh-huh. Y además se introdujo en ese momento lo que fue la cocina del ejército. El ejército cocinaba y repartía a las ollas, en vez de darle los insumos para que las ollas pudieran cocinar, lo que se hizo fue que el ejército cocinara y que las personas distribuyeran esa comida. Eso desarticuló absolutamente las iniciativas, la organización, y aparte hay una vecina que nos decía algo que era muy importante, ¿no? Que el ejército no cocina con el corazón. No tiene el mismo sabor, no es lo mismo para las personas alimentarse algo producido, elaborado por sus vecinos, por su vecina, que por alguien que realmente no lo está haciendo con ese afecto. Entonces, ahí nos parece que hay que tener un cuidado, ¿no? Que es justamente cuidar estas iniciativas de vecinos y vecinas, realmente de poder aportarlo y bueno, hacer lo posible para que si... Solo una cosita para decir, porque le veo a Tania en la cara y me está diciendo que cierre. Pero no, pero hay algo que es importante, y es que
el 84% de las iniciativas hoy en día ya llevan adelante otras actividades además de ollas y merenderos. Entonces también está bueno pensar en esto, ¿no? De que se ha generado algo que es muy importante y pensar cómo poder sostener esto más allá de que en algún momento no hayan más ollas y merenderos como tales, bueno, que otras cosas sucedan en los barrios. Muchísimas gracias. Para cuidarlo hay que conocerlo primero. Así que por más que te haga cara de que estamos cerrando la entrevista, muchísimas gracias por estar acá y ayudarnos a esto, a conocer qué es lo que está sucediendo con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Muchas gracias a los dos. Justamente en sentido de conocer es que siempre procuramos invitar a los vecinos y las vecinas. Las direcciones, los horarios donde están las ollas son públicas, están en todas las redes sociales, que por favor se acerquen de forma solidaria a colaborar o simplemente para conocer. Y para el día de hoy estamos convocando a las 6 de la tarde desde la Coordinadora de Ollas y Merenderos de todo Montevideo del Interior, una movilización. A las 6 de la tarde concentramos en Plaza Cabancha para marchar hacia Plaza Independencia. Está bien. Mi productora me estaba diciendo que invitara a esa marcha, así que muchísimas gracias por hacerlo carne, por hacerlo piel como hacen cada día ustedes este trabajo.